56. En la Ilíada ves a los más grandes guerreros levantarse para luchar incluso contra los dioses. Cuando Diomedes está a punto de lanzarse en su gran carnicería, Atenea, la de ojos brillantes, se le aparece y le susurra al oído. Le recuerda las grandes hazañas de su padre y sopla fuerza en su pecho. Le dice que entre sin miedo en medio de la multitud enemiga con su carro, y en ese estado exaltado le retira de los ojos el velo que antes ocultaba a los dioses. Le dice que, si esa ramera de Afrodita aparece, tiene el poder de herirla. Y Diomedes lo hace sin ningún temor. Incluso la diosa del amor cae ante la furia desatada de un guerrero en pleno arrasamiento. Aquiles también, en su gran momento, reprende al dios del río y lo hace someterse. Esto refleja una gran verdad, que en ese estado de espíritu encendido, el verdadero hombre recibe el don de una percepción elevada y puede ver cosas que otros no ven. Esto es lo que significa que el genio ve el mismo mundo que nosotros, pero ve en él cosas que no podemos percibir, de la misma manera que nosotros vemos cosas que un perro o una hormiga no pueden. De hecho, el tiempo mismo cambia por completo cuando la voluntad se eleva a esa altura. El guerrero, en cierto sentido, sale de la corriente de los acontecimientos en la que los demás estamos atrapados como prisioneros. En ese estado aparece magnificado, ungido, y quienes no participan de lo mismo empiezan a orbitar a su alrededor física y espiritualmente. En la Biblia también se ve, en medio de la batalla por Jerusalén. Y cito, la casa de David será como Dios, como el ángel del Señor, se rocita ante las multitudes, que se someten con reverencia a este gran don. De igual manera, en sus momentos de gloria, Atenea enciende sobre el cuello, la cabeza y los hombros de los guerreros una gran llama que puede verse desde lejos. Lo hace para Diomedes y para Aquiles cuando sueltan su fuerza en una furia salvaje. Una gran hoguera explota sobre sus cuerpos y detrás de ellos. Ese es el poder irresistible de la carisma y la fuerza, que atrae como por magia. Para el hombre esto es tan cierto como lo es para las aves migratorias en misión, para la manada de lobos en cacería, para las colmenas de abejas. En todos los casos, las masas empiezan a orbitar alrededor del ungido como si fuera por magia. Es una compulsión biológica y un gran bien. Y debes entender algo. El fin de la misión de Aquiles fue la destrucción total de la ciudad de Troya, el fuego derritiendo el ladrillo de sus callejones, sus hombres muertos, sus mujeres y niños vendidos como esclavos. Esto último era considerado el derecho de los conquistadores en toda la historia del mundo griego, al menos durante su período vital de ascenso. Así, este pueblo antiquísimo, humano y refinado consideraba absolutamente necesario dar salida al instinto depredador y lobuno del hombre. Solo la guerra rejuvenecía su naturaleza. Cuando Alejandro arrastra el cuerpo de los gobernantes de Tiro fuera de las murallas de la ciudad en su carro y da vueltas alrededor, está copiando lo que Aquiles hizo con Héctor cuando Troya fue aniquilada. Nietzsche ve en esto un exceso, algo lamentable, pero yo te digo, quiere decir otra cosa. Cuando una ciudad es destruida, sus dioses son destruidos. Recuerda que cada ciudad tenía sus dioses tutelares y espíritus protectores. Los romanos, antes de conquistar una ciudad nueva, prometían a los dioses de esa ciudad que los honrarían y respetarían 10 veces más que sus propios habitantes. Cuando una ciudad o cultura es destruida, los dioses mueren con ella. La destrucción de las ciudades por el fuego, que los más grandes guerreros de la antigüedad se arrogaban, era una forma de guerra divina, y sólo era posible porque tales hombres sabían escuchar la voz de los dioses y permitían que una locura divina los poseyera por completo.
Esto les daba fuerza sobrehumana y arrastraba instintivamente a otros hacia sus designios. Ese abandono a la naturaleza y al instinto, esa es la manera de la edad del bronce. Y tú también puedes aprender a cultivar esta psicosis exaltada dentro de ti. 57. No veo razón por la que, si pueden darse epidemias de todo tipo de enfermedades, no pueda ocurrir lo mismo con lo que llamamos enfermedad mental. Y ves repeticiones de esto a lo largo de la historia e incluso hoy, entre los pueblos primitivos de Sudán, cuando se apoderan de ellos miedos como que los judíos errantes están repartiendo bananas que modifican el pene, o que dar la mano puede destruirte los genitales o cosas así. Esto es gracioso, pero en todas las erupciones de este tipo de superstición yo veo un significado divino y un gran potencial. En Europa solía existir la manía llamada baile de San Vito, y en la antigua Grecia los cultos dionisíacos desataban la locura de las Ménades, convirtiendo a las mujeres en hambrientas y caníbales ninfómanas. Y lo digo de forma sex positive. Creo que cualquier niño nacido de tales excesos probablemente esté bendecido, porque aquí el genio de la especie es quien toma la decisión, sin interferencia alguna. Esto no es una aprobación de nada en nuestro tiempo. No existe nada así. Todo es simple teatro, es decir, LARP. Los dioses te han abandonado. Solo una orgía global de fuego podrá abrirles el apetito para regresar. 58. ¿Te burlas de los emperadores romanos, entre comillas, decadentes? En las historias de horror de Suetonio tienes el prototipo de la monarquía descontrolada, emperadores locos que usan su posición solo para satisfacer lujurias arcanas y criminales. No escribo para defender esto, pero mi condena no es moral. ¿Cómo podría serlo si mi reacción a leer los excesos de Calígula, Nerón o Tiberio es sentir una gran sensación de pérdida, o incluso envidia por lo que ellos podían hacer y yo no? Calígula tuvo la idea genial de formar una larga fila de barcos en el mar, poner plataformas encima, llenarlas de tierra, para así cumplir una profecía de caminar sobre el agua entre dos puntos. Reunió al ejército en la costa frente a Britania y, en lugar de invadir, les ordenó recolectar conchas marinas. Luego llamó a esto un gran botín para el pueblo romano y el Senado, y tiró unas pocas monedas a los soldados diciendo, vayan felices, vayan ricos. Capturó a 2 galos, los disfrazó con blackface germánica para que parecieran teutones y escenificó una cacería falsa para fingir que los había capturado ante los soldados. Todos rieron y pusieron los ojos en blanco, sin duda, pero él estaba atrapado en la historia de su propia divinidad. En Roma solía encerrar el Coliseo durante las horas más calurosas y retirar los toldos para que el público sufriera bajo el sol, impidiendo que las mujeres embarazadas se marcharan. A veces reemplazaba los combates de gladiadores por patéticas peleas entre lisiados y animales deformes. Bloqueaba los graneros para dejar al pueblo sin grano, sin motivo alguno. Fue el mayor troll de la historia. Cuando los judíos de Alejandría vinieron a quejarse por la guerra civil que se gestaba en su ciudad, ignoró sus súplicas y les preguntó por qué no comían cerdo. En el Agábalo ves esta tendencia llevada a su conclusión lógica. Este hombre era un emperador travesti y pidió a sus médicos que le hicieran una operación de cambio de sexo. Se cree que era devoto de Cíbeles y, como los sacerdotes dementes de ese culto, quería castrarse. Pero en lugar de hacerlo, se convirtió en prostituto dentro del palacio y presumía públicamente de lo que ganaba. Cómodo se convirtió en gladiador y encontraba gran orgullo en su habilidad con la espada, algo que hoy en día no sería tan difícil imaginar, y es algo que habría que recibir con agrado. Nerón fue pionero del matrimonio homosexual,
La primera vez lo hizo como el esposo y la segunda como la esposa. Obligó a los viejos senadores a escuchar mientras fingía, tras unas puertas, los gemidos de una joven esposa siendo deflorada. De todos sus excesos, el que más me fascinó fue que se pusiera una máscara de león y, tras atar a varios hombres y mujeres desnudos en su mansión de la isla, se lanzara sobre ellos con furia animal, mordiendo sus cuerpos y genitales. No celebro nada de esto, pero creo que cuando hoy se acusa a las élites de comportamientos similares, no es lo mismo. Creo que nos estamos adulando. Nos gusta pensar que son mucho más interesantes de lo que en realidad son. Es más fácil imaginar que nos gobiernan demonios que reconocer que son simples mediocres que, en circunstancias normales, estarían vendiendo pescado ahumado o regenteando bares de vodka a las afueras de Minsk. No queremos admitir que somos tan mediocres en el vicio y la perversión como en la grandeza, y por las mismas razones ves a estos trapos viejos de élite siendo arrestados, y casi siempre es por algo del nivel de un triste peep show, exhibicionismo en un cine porno, masturbándose frente a una prostituta con cara de cuero y ojos saltones, o mostrándole sus armas de destrucción masiva a una mucama dominicana. Es difícil entender qué pasa por la mente de este tipo de decadencia, pero es de un tipo muy distinto a los excesos de los peores emperadores romanos, que incluso siendo travestis parecen más masculinos y valientes que nuestros pervertidos. Me pregunto si no sería posible pensar la historia de un modo completamente distinto. Ahora todo lo vemos desde el punto de vista del pueblo, y el relato gira en torno al progreso o retroceso según su bienestar, o como mucho, según el avance o retroceso de la ciencia, la higiene, la tecnología, la responsabilidad moral, la igualdad, la desigualdad o lo que se te ocurra. Pero la historia se vería muy diferente si se la persiguiera con el ojo del conocedor de especímenes superiores, juzgándolos como se juzgaría a toros o caballos de raza. En ese caso, tendrías que descartar a estos freaks, como los emperadores que mencioné, y considerarlos defectuosos, pero por razones completamente distintas. Aprenderías a ver la historia desde el punto de vista de la vida y la biología, como un gran bestiario, y a entender qué es necesario también en nuestro tiempo para abrir paso al largamente perdido trópico y la jungla, la morada de los dioses, que puede volver y volver. 59. Siempre me han encantado las estatuas de los Kouroi. Puedo decir con seguridad que, tras contemplar una de esas estatuas yo solo durante 3 horas, entre paréntesis, alguien me dejó entrar solo en un museo para verla, fui capaz de eyacular sin tocarme. Pero no tuve pensamientos sucios o lascivos en ningún momento. Esta experiencia me hizo preguntarme, si es posible eyacular sin tocarte, ¿es también posible darse muerte por pura voluntad, de la misma forma, sin hacer nada? Los Kouroi tienen una larga historia detrás, como quizás hayas oído. Al principio, estas estatuas eran copias de modelos egipcios, pero se volvieron mucho más realistas en manos de los artesanos griegos arcaicos, y también mucho más fornidas y musculosas. La pose sigue siendo estilizada, y la sonrisa que tienen en el rostro es muy enigmática, casi como si pensaras que podrían aplastarte la cabeza con una gran piedra o atravesarte el esternón con una hoja de hierro y mantener esa sonrisa pétrea y autista, sin cambiar, mientras te miran a los ojos. Dos hermanos de este tipo tuvieron que llevar a su madre a una fiesta religiosa. Es la historia de Cleobis y Bitón, gemelos. Ella no podía llegar por su cuenta, así que la transportaron en una especie de palanquín, subiendo con gran fuerza los escalones del templo. La presentaron a tiempo para la procesión sagrada, pero ambos murieron por el gran esfuerzo. Heródoto dice que Solón contó esa historia a Creso de Lidia, uno de los primeros reyes hechos a sí mismos que conocemos en la historia. Creso tomó su reino por la fuerza, con la ayuda de una compañía de guerreros de élite.
Fue quien acuñó las primeras monedas para pagarle a sus mercenarios. Gobernó sin límites y siguió el camino del poder, inspirando a muchos a actuar de forma similar. Pero Solón, el sabio padre fundador de Atenas, por así decirlo, y célebre legislador, fue a visitarlo. Creso le pidió a Solón que le hablara de personas que hubieran vivido una vida feliz, y Solón le contó esta historia de los hermanos. La historia completa dice que tras este gran logro atlético y haber llevado a su madre a tiempo a la fiesta sagrada, ella le pidió a la diosa Hera, de la que era devota, que les concediera una gran recompensa. Y la diosa les otorgó que sus dos hijos se recostaran en el templo para un sueño profundo, del que nunca despertaron. Esta es la idea griega de una vida feliz. Esta historia confundió al rey Creso y probablemente te confunda a ti. Es extraño ver hasta dónde llevó el griego su comprensión estética de la vida y el mundo. No hay lección moral alguna en esta historia. Cualquier lección moral que uno pudiera imaginar, por ejemplo el deber hacia los padres o hacia la tradición, podría haberse presentado de otro modo. Lo inusual acá es el final. Solo hay biología. Lo mejor es que el final y el momento de mayor esplendor coincidan. Una muerte bella en el momento adecuado es la única clave para comprender una vida, su único, entre comillas, significado oculto. Es una muerte hermosa morir tras realizar una gran hazaña por la gloria de la ciudad, de la familia y de los dioses, pero es aún más grande morir en la plenitud de la juventud, en el cenit de tus fuerzas y en el momento culminante de su descarga. Una muerte hermosa en la juventud es algo grandioso, es dejar tras de sí un cuerpo bello. Y el mejor estudio de esta búsqueda lo encuentras en las novelas de Mishima, un auténtico conocedor. 60. El príncipe cristiano más glamuroso para mí siempre fue el joven Conradino, rey de romanos y rey de Jerusalén. Fue ejecutado injustamente en Italia por el usurpador Carlos de Anjou, con la complicidad de un papa corrupto. Provenía de una familia ilustre. Su abuelo fue el emperador Federico II Hohenstaufen, llamado Stupor Mundi y celebrado por Nietzsche. Se decía que su belleza era deslumbrante, como la de su medio hermano Manfredo, que dominaba gran parte de Italia por fuerza de carisma y de armas, mientras Conradino aún era un niño. Al llegar a la edad de 13 o 14 años, Conradino emprendió el viaje hacia el sur con sus pocos pero poderosos caballeros para reclamar su trono legítimo en Roma. Derrotó al usurpador y luego entró en la ciudad, montando a la cabeza de su columna de caballeros con toda su armadura, con los estandartes de imperiales en alto. Fue un día glorioso. Todo el pueblo salió a las calles para recibir a su querido libertador y colmó la procesión de flores. La oleada de amor hacia ese muchacho fue algo que no se había visto desde la época del imperio, y alarmó al papa y a todos los prelados escrelóticos, tanto como lo había hecho su abuelo, y si no más. Conradino tenía apenas 13 o 14 años, pero rechazó todas las órdenes de esperar y nunca escuchó los consejos tímidos de sus asesores que intentaban apartarlo de su cenit. Entró en Roma como un conquistador del mundo. Después vino una serie de desastres. Su ejército perdió una gran batalla en el sur, a pesar de una carga inicial exitosa, en gran parte por la incompetencia de alguno de sus auxiliares. Fue capturado mediante traición, y luego Carlos de Anjou, con la ayuda de juristas corruptos, encontró un pretexto legal para someterlo a juicio y decapitarlo junto a un amigo. Podrías pensar que esto es muy malo, y sin duda habría sido mejor morir en medio de la batalla, pero mucho puede excusarse por su juventud. Hay que decir que nunca se comprometió ni suplicó por su vida.
Su ejecución fue tan absurda e injusta que desacreditó de forma permanente a Carlos de Anjou, el usurpador. También desacreditó este tipo de legalismo papal, que seguramente te resulte muy familiar ahora, y más aún, desacreditó para siempre al papado agresivo que había promovido a un hombre que el pueblo de Sicilia e Italia, así como la mayoría de los estados alemanes, veía como un advenedizo arrogante, casi autista e injusto. Este Carlos estuvo siempre impulsado por el odio que le produjo haber sido despreciado en su juventud por su madre y otros parientes. Era un hombre movido por una lustrosa pero rígida sed de poder y ambiciones burdas, mientras que Conradino era llevado por el carisma innato común en su familia, por su belleza y su despreocupada valentía. Avanzaba hacia el trono del Señor del mundo confiando ingenuamente en su propio glamour. Debes saber que, a pesar de toda la fuerza, la traición y la manipulación, de todas las sanciones y honores públicos, el pueblo no se deja engañar. Reconoce al verdadero hombre de poder y sabe distinguirlo de un usurpador deforme. La ejecución de Conradino fue lamentada por toda Alemania y gran parte de Italia. Hoy también, los robots que gobiernan nuestro mundo quieren ser amados o temidos, y tiemblan porque el pueblo no los respeta. En aquel tiempo, las naciones ansiaban el retorno de la juventud, de un Conradino. Para los pueblos de esa época, fue la historia de la promesa de la juventud, de la belleza y pureza de sus intenciones, arrancada por los viejos y feos. De modo que, al final, la memoria del joven príncipe resultó victoriosa. Poco después, los pueblos de Sicilia conspiraron con la Casa de Aragón, gobernada por parientes de Conradino, y quebraron el poder de Carlos en una revuelta. Esto marcó el fin de la idea de una monarquía universal a través del papado y el inicio de la conciencia nacional en Europa. La memoria de Conradino fue valorada como la promesa de belleza y juventud, inmortalizada en epopeyas y poesía, que rejuveneció y despertó a los pueblos de Europa. Aunque murió sin lograr su objetivo, murió como un mártir de Europa contra Asia e inspiró el nacimiento del nuevo Estado, un trampolín para la conquista mundial que pronto llegaría en la era de la exploración y la colonización. El cristianismo es una fe versátil, capaz de muchas interpretaciones. Creo que Conradino fue el príncipe más cristiano, pero también bien pudo haber sido el renovado avatar de Apolo en Europa, evocando recuerdos muy antiguos. Fue el espíritu de fuego y juventud renovando a los pueblos mediante su poder magnético y luego a través del sacrificio de su sangre. En momentos de sopor, siempre podemos volver a este espíritu de los antiguos griegos como tónico. 61. Los cruzados como Cortés y Pizarro, Fernando de Soto, Drake y Rayleigh, Magallanes y Balboa igualan en audacia, inteligencia, magnitud de espíritu, ingenio y logros a cualquiera de los grandes hombres de griegos y romanos. La historia de la edad heroica de la exploración aún está por contarse en toda su extensión, y quizás alguno de ustedes algún día escriba un gran libro o haga grandes películas. Digo también ahora para quienes buscan marcar una diferencia y tienen cierta inclinación artística o visual, el cine es la llave dorada a la mente de las masas. Lo que hace Mel Gibson vale por 1000 libros o activismos para tu causa. Aprende a hacer cine, si podés, y podés empezar con video. En cualquier caso, existe una sola gran obra épica que cuenta esta historia en su forma apropiada. El gran poema de Camões, un hombre nacido para la piratería y la alta aventura. Este hombre perdió un ojo en la guerra en Ceuta contra los moros. Después vivió como bandido y vagabundo en la Lisboa imperial, metiéndose en un duelo y pelea tras otra, componiendo poesía y emborrachándose. Su madre lo salvó de la cárcel, pero fue reclutado a la fuerza para servir en la marina y el ejército coloniales. Llegó a Goa
y desde allí participó en muchas aventuras militares y diplomáticas, como un hombre de bajo rango, pero gran espíritu. Todo el tiempo escribía su gran poema, Os Lusíadas, y cuando naufragó en el Mekong con su novia china, llevó el manuscrito de esta obra eterna sobre su cabeza para salvarlo del agua. Nadie lo lee ya, y su vida daría para una gran película. Pero tiene razón al decir que los viajes de estos nuevos cruzados igualan a cualquier gran expedición, incluso de los mitos y leyendas del pasado. Aquí tenemos al Argo de Jason rehecho, y no solo una vez, sino en cada una de estas naciones de Occidente. La gloria de Inglaterra durante esos años tal vez no pueda ser igualada nuevamente por ningún pueblo. Incluso los reyes de Portugal, que iniciaron la era de la colonización y exploración, tenían sangre inglesa. La inquietud gótica de la estepa vibraba en los señores de Iberia con energía titánica. Antes del gran viaje a Oriente de Vasco da Gama, espías, y me refiero a apenas 1 o 2 hombres, se adentraron solos en Egipto y por el Mar Rojo, en el corazón de Arabia, sin miedo, de incógnito, para reunir información crucial para la expedición venidera. Apostados en las playas de la gran masa euroasiática, estos hombres pasaron, en apenas 100 años, de navegar unas pocas casi balsas que apenas sabían manejar, a ser exploradores de nuevos mundos y fundadores de imperios globales que duraron siglos. Debes entender lo asombroso que fue este logro. No había tradición marinera en Portugal o España, y mucho menos en Francia o Inglaterra. Todo tuvo que hacerse desde cero. ¿Sabés acaso respetar el mar? Si alguna vez viajaste en un ferry, incluso en un mar relativamente calmo, como por ejemplo el Adriático, en un día ventoso un gran ferry moderno, tan grande como una manzana de ciudad, se balanceará de un lado al otro. No estarás acostumbrado. El Atlántico tiene olas de 3 metros o más como cosa habitual, y estos hombres viajaban en barcos de madera con tecnología del siglo XV. Hay que estar loco para no sentir asombro por esto. Para Romance del Mar deberías leer a Melville. Colón es celebrado, sí, pero hubo otros que fueron aún más grandes que él, o al menos sus iguales, y pocos saben de ellos. No reciben la gloria que merecen porque, primero, muchos de los escritores que podrían haberlo hecho estaban predispuestos contra su fuerte fe religiosa y su piedad. La mayoría de los modernos que glorificaban la antigüedad solían tener una cuenta pendiente contra el cristianismo o la iglesia, así que no querían promover a estos hombres, ni admitir que los campeones de la fe fueron los más brillantes ejemplares del hombre clásico de nuestra época. Incluso Nietzsche se aparta de ellos y, en un momento de debilidad, dice disparates sobre la, entre comillas, superioridad de los aztecas. Por otro lado, la Iglesia se ha sentido avergonzada de estos hombres. Más que nadie extendieron su poder y su evangelio por el mundo, y aún antes de eso salvaron a Europa misma de los moros y de otras amenazas. Son los descendientes directos de los cruzados que liberaron España y otras partes de Europa. La Iglesia no quiere admitir que una vez que Fernando e Isabel limpiaron España de los enemigos de Cristo, Dios bendijo esa nación con un siglo de prosperidad y preeminencia, y le dio el fundamento de un imperio mundial. Pero la Iglesia se sintió incómoda con ellos, con los conquistadores, con su crueldad y su amor pagano por la vitalidad y la acción. Así que intentó desentenderse de ellos mientras aprovechaba su fuerza. Por eso su historia permanece en gran medida sin contar, aunque es una de las cumbres de la historia y de la hazaña viril. Pocos comprenden los viajes, por ejemplo, incluso de los más famosos entre ellos, Vasco da Gama, y como en muchos sentidos superó las hazañas de Colón. Este hombre circunnavegó África y encontró la ruta marítima a las Indias, lo que Colón en realidad había salido a buscar, o eso cuenta la historia. Yo creo que Colón tenía mapas secretos. Tal viaje había sido intentado mucho antes por el fenicio Anón,
pero nadie sabe qué fue realmente de aquello. El viaje era difícil. Cuando llegas a cierto punto de la costa oeste africana, no podés simplemente seguir bordeándola. Tenés que alejarte mar adentro hacia el oeste y dar un gran rodeo. Probablemente así fue como se descubrió Sudamérica. ¿Sabés lo que es el hambre, el escorbuto y las enfermedades tropicales? ¿Entendés el calor tropical? Sí, quizá algunos de ustedes lo sepan, pero sepan que frente a la costa de África Occidental, cuando sopla el viento en tu cara no es un alivio, es como un secador de pelo encendido apuntando a tu rostro sin parar. Y aún así llegó a la India, encontró especias, encontró monos, hizo que el Zamorín se sometiera con cañones. Sus inversores ganaron miles% de retorno. Apenas 7 años después regresó otro conquistador, Almeida, con una gran armada que arrasó el Océano Índico. Quemó Mombasa, aunque estaba en inferioridad numérica, por la arrogancia de sus gobernantes árabes. Imagina el hedor que debió llegar hasta Japón. Este hombre derrotó a una enorme armada de otomanos, árabes y mamelucos en la batalla de Diu para vengar la muerte de su hijo, y ese fue un momento trascendental. El propio espacio del mundo cambió. Las grandes rutas comerciales terrestres fueron quedando flanqueadas por las naciones marítimas de Europa Occidental, que desde ese momento empezaron a dominar el Océano Índico y el Pacífico. ¿Entendés que América también tenía un gran destino dentro de este diseño? Cuando los colonos fundaron Jamestown, digamos que no pasaron más de 200 o 250 años desde este acto hasta el momento del Comodoro Perry. El pueblo estadounidense había domesticado el continente y se había abierto camino hasta Asia a través de los mares en un muy poco tiempo. Habría ocurrido aún más rápido si no hubieran estado frenados por la dominación de Inglaterra. Una vez que ganaron su independencia, su expansión fue muy rápida. Entre paréntesis, la constitución, la ideología, la doctrina de los derechos, todo eso es un montón de tonterías y no tiene nada que ver con esto. Apenas duró durante la vida de los propios fundadores de Estados Unidos, quienes buscaban simplemente dominio y libertad de espacio para expandirse. El gran destino de América siempre había sido la conquista del lejano Oriente y la dominación de China, que obsesionaba a las mentes líderes de esa época. Todo esto ahora se ha olvidado y el gran destino de América ha sido frustrado, al menos por ahora. ¿Qué sabes entonces de hombres como este, o de Alfonso de Albuquerque, que siguió a Almeida, que capturó Hormuz y Mascate con 7 barcos, que abrió el camino hacia las legendarias Islas de las Especias? Prefiero, como de costumbre, no hablar mucho de tales hombres. Están tan lejos de tus posibilidades que su ejemplo es casi deprimente. Quiero animarte otra vez con alguien más de esta era, un hombre más de mi gusto y más dentro del ámbito de lo posible, de lo que está a punto de volver a ser posible. Este es el brillante mano derecha de Cortés, Pedro de Alvarado. Era un hombre de familia noble del sur de España, pero tenía un cabello rojo rubio ardiente, lo cual asombró a los mexicas. Creían que era hijo del sol y lo llamaban Tonatiuh, la melena del sol. Tenía un valor ilimitado, descuido y también una crueldad sin límites. Cortés lo dejó a cargo brevemente en Tenochtitlán, donde masacró a todos los nobles aztecas en el gran templo durante un banquete sin ninguna razón en absoluto. Durante las batallas se distinguió por cargas insensatas contra el grueso del enemigo, en las que estaba superado en número de por cientos a uno. Sin embargo, nunca perdió el ánimo. Iba directo a por sus vistosos lugartenientes adornados con flores y los abatía, infundiendo terror en la multitud. No creas las mentiras sobre la pólvora. Las armas de fuego eran muy rudimentarias en esa época, y en muchas ocasiones los españoles no tenían ninguna. La armadura, las picas, las hojas de acero toledano, la disciplina y el conocimiento adquiridos en décadas de luchas contra el moro, todo eso era mucho más importante. Y por encima de todo,
el valor y la osadía, la misma que llevó a Pizarro a derribar un imperio con una comitiva de 13 hombres. Pero lo que quiero decir de Alvarado es esto: una vez hechas las conquistas, nunca se detuvo. Su sed de espacio, de nuevos mundos, de nuevas conquistas, no tenía fin. En sus cartas se ve que este era su único interés. Aunque fue nombrado gobernador de una vasta región, los actuales estados de Guatemala y Honduras, que son sus creaciones, no mostró ningún interés en gobernarlos. Les exprimió todo el dinero que pudo, sin pagar jamás impuestos a España, y siempre planeaba nuevas aventuras y conquistas. Este hombre era un pirata nato. Justo antes de su muerte estaba planeando una gran expedición para la conquista de China y las Islas de las Especias. Alvarado era un némesis para la civilización, y eso es justo y bueno. Dios envía a tales hombres para castigar a la humanidad. Quiero que tú seas así, que escuches esos instintos que hay en ti. Cuando le pusieron al frente de un territorio, Alvarado podría haberse asentado fácilmente en la vida de un gobernador. La mayoría de hombres lo harían. Atraídos por el prestigio y el honor, representarían el papel. Luego, su vanidad les engañaría haciéndoles creer que podían gobernar bien. Bueno, tal vez puedas gobernar bien, o tal vez no, pero Alvarado sabía quién era, y no intentó ser más que una sola cosa. Ser una sola cosa. La pureza de propósito de una sola dirección es la verdadera hombría. Él sabía que era una bestia de presa nata, y nunca fingió ser más ni menos que eso. Esta seguridad en sí mismo, en su propia sangre y en sus instintos, lo hacía increíblemente atractivo incluso para los nativos que oprimía y masacraba. A pesar de su crueldad, no podían evitar sentirse atraídos por su encanto, su porte altivo, su magnificencia escandalosa. Lo adoraban como a un dios. Los otros españoles también le tenían un respeto reverente. Debes ver que la naturaleza bendice a todos los hombres que tienen fe en su propia sangre y en sus instintos. La naturaleza los bendice con tal magnetismo. Alvarado es el avatar de nuestra nueva era. Y predigo esto: dentro de 50 años florecerán 100 Alvarados desde lo más profundo de la bestia tropical del espíritu. Barrerán la debilidad de este mundo.